Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias a todos por estar aquí. El Grupo Adventista Hispanos en Roma, la Iglesia Adventista Hispana en Nueva Zelanda y el Grupo Mujer Virtuosa le damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que nos están acompañando y que se reúnen siempre a ver esta programación de las profecías. Así que gracias a todos, Dios me los bendiga y vamos a saludar a cada uno de nuestros hermanos. Esta transmisión se está pasando en directo por Facebook y después por YouTube en diferido. Así que gracias a todos por acompañarnos. Vamos a saludar a nuestra hermana Mabe que se encuentra en Italia. Dios le bendiga a nuestra hermana que siempre está ahí al pie del cañón con todo. También le damos un saludo a nuestro pastor Joaquín Cardona, que siempre está dispuesto para traer la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a Antonia Gutiérrez, a Karina, que está en Argentina, a Dante Unurana, Juan Carlos, a Katy, a Mar Balán, a Morena del Rosario, a Rocío, y a todas las personas que se van a conectar, dejen allí en el mensaje desde donde se conectan para saludarlos también. Dios les bendiga a todos. Y bueno, vamos a tener una palabra que está, un pensamiento que está en Zacarías 4:6, que dice la palabra de Dios así. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bienvenido a todos, Dios les bendiga y nuevamente vamos a inclinar nuestro rostro. Si tienes algún pedido de oración, déjalo en el chat del Facebook, del YouTube o aquí en el Zoom, que nosotros nos encargaremos de orar también por esas peticiones. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bueno, eterno Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas, te damos las gracias por tu inmenso amor. Levantamos este altar, Señor, pidiendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, Señor, por su sangre que vertió en la cruz del Calvario. Venimos pidiéndote la bendición que es el poder del Espíritu Santo, Señor, unge los labios del pastor Joaquín Cardona, que seas tú hablándonos palabras de vida para vida eterna. Bendícelo a él, a su esposa, a su hija, y que seas tú concediéndole los deseos del corazón a él y bendice a cada una de las personas que están en plataforma y las personas que lo van a ver después, Señor, que también se extienda una bendición para cada uno de ellos. También te damos las gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan, que guardan nuestras salidas y nuestras entradas. Y gracias porque en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de la apostasía Omega, pero mientras tanto vamos a conocer al pastor Joaquín Cardona. Ya muchos lo conocen y los que están viendo por primera vez le damos la bienvenida y vamos a presentar a nuestro querido pastor que lleva con nosotros ya un montón de años, pastor. Espero que, no sé si ve antes de que venga Cristo o cómo va a ser, pero esperemos que podamos seguir y no pensemos en la jubilación, sino si sigamos con esta programación de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, vamos a leer. El pastor, no veo mucho, más, espera un momento. Bueno, el pastor Joaquín Cardona es originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Martita Castañeda de Cardona y a su pequeña hijita Ani. El pastor se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología, ministró 3 años como pastor de distritos, estudió una maestría en relaciones familiares, autodidacta, especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto con su esposa tienen un canal en Facebook de comida saludable. Y bueno, y también les decimos esta cuña que el pastor, gracias a Dios, que el Espíritu Santo lo ha inspirado para hacer este libro que se llama Salid de ella, pueblo mío. Y las personas que lo puedan y lo quieran conseguir, lo pueden conseguir, lo ponen ahí en el Google, cómo lo pueden conseguir y lo pueden pedir y te va a llegar a tu casa. Así que no se pierdan de leer este libro interesante, así que Dios les bendiga a todos. Bienvenido, pastor, gracias por estar aquí, gracias porque siempre está ahí al pie del cañón. El tiempo es suyo, gracias, hacía tiempo que no nos coincidíamos. Dios le bendiga. Un saludo para la hermana Martita también y a su niña.
Gracias, hermana Vanessa. Gracias. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Em, con mucho gusto le paso sus saludos. Qué bueno que se encuentra bien con la bendición de Dios. Bien, vamos a hacer una oración. Entonces, para compartir este mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. Señor mi Dios, gracias por permitirnos nuevamente estudiar juntos tu palabra. Este tema que se titula Apostasía Omega, parte 2. Oramos pidiendo sabiduría, Señor, para comprender lo que nos ha revelado el conflicto entre el bien y el mal desde dentro de la iglesia en esta ocasión. Hay verdades que tú nos has mostrado desde el mundo en general, el universo, los ángeles malos. Pero en este tema vamos a tratar cómo el enemigo se le permite obrar desde dentro de tu pueblo y cómo está profetizado que eso va a suceder y va a arrastrar tristemente a la mayoría de personas que no estén cimentadas su fe en Cristo Jesús y su santa verdad. Por eso pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos animes y guíes para estar cimentados, totalmente eh, aferrados a tu palabra, a tu santa verdad y amar a Cristo sobre todas las cosas. Oro por cada persona que escuche o mire este mensaje, que nos guíe, Señor, a estar dedicando cada vez más tiempo a la obra de predicar el Evangelio, la obra de consagrarnos a ti, de eliminar de nosotros por la fe en Cristo y el poder que nos da todo defecto del carácter y todo pecado, Señor, para que cuando Cristo venga haya un pueblo preparado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Les recuerdo que este tema, como todos los que comparto en los grupos de WhatsApp y también en, am, en Facebook se está transmitiendo, ¿verdad? Lo comparto en PDF, en audio y en PDF, para que las personas muchas veces me, me solicitan este material. Así que, bueno, ahí se los comparto para que puedan repasar en PDF. Y ahí está el contacto de WhatsApp y Facebook de un servidor, donde más información y detalles de la verdad presente de las profecías que están sucediendo y la preparación que Dios quiere que tengamos en este tiempo previo a la venida de Cristo. Ahí van a tener más información. Vamos a ver esta parte que es Apostasía Omega, parte 2. ¿Sí? Si bien es cierto, la apostasía omega, la primera vez que se escribe esto así como tal, lo escribe inspirada por Dios Elena de White, y esto va a ocurrir prácticamente después de la muerte de Elena de White. Necesitamos ver a través de la historia cómo y por qué ha sucedido la apostasía, ¿sí? Apostatar o apostasía es rechazar una verdad que ya se había creído, que ya se había aceptado. Es decir, ponerse conscientemente en el lugar equivocado cuando antes estabas en el lugar correcto, ¿sí? Eso implica a la apostasía. Es tener un espíritu del mal, o más bien dejarse guiar por el espíritu del mal. Y vamos a ver la apostasía en la historia porque es bien importante ver cómo surge, ¿sí? Vamos a hablar ahora en este instante cómo en la iglesia adventista del séptimo día, que conforme a lo que vimos en las profecías de Daniel Apocalipsis, el seminario que apenas terminamos, es la última iglesia, la iglesia Laodicea, las características de remanente, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Tristemente, en muchos lugares, tanto dirigentes como miembros de iglesia están en contra de las verdades que distinguen a un pueblo en este tiempo para la venida de Cristo. Es decir, las verdades que vienen del lugar santísimo, del santuario celestial,
el mensaje de los tres ángeles, la purificación del santuario, entre otras cosas. Y para entender por qué esto está sucediendo y por qué está predicho, es necesario ver un poco atrás en la historia qué sucedió con los primeros apóstatas. Si identificamos el origen y la raíz de por qué ocurre la apostasía, vamos a examinar primero, esto quiero aclararlo, esto no es ningún señalamiento a personas, a líderes, a iglesia en general. Yo me considero un adventista del séptimo día, amo mi iglesia, entiendo el tiempo en que estamos y la obra que hay que hacer. Y esto es parte de los mensajes que debemos dar para desenmascarar al enemigo de Dios en la iglesia, en la persona y en, en la familia. ¿Está bien? Así que con eso en mente, ya les recomiendo bastante, si no los han leído, estos libros, Eventos de los Últimos Días, El Conflicto de los Siglos y Maranatha, el Señor viene. Si usted no los ha leído y está leyendo cualquier otro, le recomiendo que se ubique en estos, porque aquí usted va a tener más claro el mapa que Dios trazó en este instante, lo que debemos saber, cómo debemos hacer frente al enemigo, de qué manera trabajar ciertas situaciones. ¿Está bien? Así que estos son los que recomiendo en esta serie que estamos estudiando. También el libro Historia de la Redención. Vamos a ver otros libros, obviamente, pero estos son los principales. ¿Está bien? Muy bien. Veamos un poco sobre apostasía en la historia. ¿Y dónde comienza y cómo la apostasía? Aquí está una ilustración. Precisamente y extrañamente voy a mencionar, la apostasía inició en el lugar perfecto, en un ser perfecto y santo. ¿Puedes entender eso? Esto es bien importante porque debemos saber que Dios creó a todos los seres con libre albedrío. El principio del amor es la libertad, ¿sí? Así que cuando Dios creó a todos los seres y es omnisapiente, sabía que iba a pasar, Él previó si había en algún caso algo, alguien que se fuera al extremo, a pecar, a rebelarse contra Dios, Dios ya tenía el plan de cómo tratar con eso, ¿sí? Por cierto, muchísimas personas en este instante, ateos, gnósticos y de otras denominaciones, no quieren saber nada de Dios y creen que Dios es injusto, cruel, tirano. Creen que esto es como un juego. Dice, bueno, si permite el mal, pues Dios eh, está feliz con todos los niños que son violados, las personas inocentes que son acribilladas. ¿Eso le agrada a Dios? Eso no está bien. Si yo fuera Dios, no permitiría eso. Y algunos con ese argumento consideran que si existe Dios, ellos no quieren creer en él, por tanto dolor y sufrimiento que se está permitiendo en el mundo, ¿no? Entonces, cuando las personas tienen ese concepto, quiero que entiendas que son sinceras, ¿sí? Tienen una visión errada o más bien no completa del conflicto entre el bien y el mal. Y a ellos hay que orar por ellos. Quizás estoy hablando a alguien que tiene una amistad que cree en eso, o alguien está viendo esto y tiene esa espinita, ¿verdad? Esa sospecha que todavía quiere disipar. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Esto es bien importante. Se debe entender el origen del mal. Se debe entender la razón de la apostasía. Esto yo lo presenté en un centro de rehabilitación y allá había algunas personas que después me dijeron que por la cara que estaban escuchando y la expresión facial, noté que algunos eran los que creían eso, ¿no? Que creían que Dios era, pues, injusto al permitir tanto sufrimiento. Y yo les dije, muchos son sinceros y honrados en esa creencia, pero esa creencia no dice todo lo de Dios. Y ya les expliqué. Si tú tienes a alguien, imagina que eres dueño de una empresa y entonces ves a alguien que está pidiendo limosna, llega a tu casa y tú en lugar de ayudarle nada más, darle algo de dinero, unas monedas, le dices, mira, yo te ofrezco no solo comida ahorita,
te ofrezco un lugar donde vivas y puedas tener tu propia comida, tengas un lugar aquí con nosotros. Tú nada más te vas a encargar de sacar la basura y de limpiar el jardín y cuidar de que esté bien cortado el césped. Y él dice, ¿en serio? Sí, claro, muy bien. Le asigna un cuarto donde va a vivir, comida todos los días, pero después de un tiempo, esa persona que tú le ofreciste eso, empieza a hablar con otros trabajadores tuyos que te quieren mucho, que te respetan y reciben todas las bendiciones que tú les ayudas. Oye, ¿sabes qué? El jefe nos está haciendo creer que nos ayuda, pero él es malo. Él trata de sacar provecho de nosotros y empieza a diseminar eso. ¿Cómo te sentirías o qué pensarías o qué harías con él? Normalmente, ¿verdad? Lo corres en el instante o lo confrontas delante de los demás. Bueno, esto ocurrió en el cielo con un ser perfecto, Lucifer. Este era el jefe de todos los ángeles, solo Cristo era superior a él. Y aquí dice en Ezequiel 28, 14, 5, dice, cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se halló en él maldad. Así que empezó a originarse algo extraño en el corazón de Lucifer, algo que no fue el plan de Dios, ¿sí? Ezequiel 28:17, tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor, se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Así que mira, todo, no se dice cuánto tiempo, años, días, meses, desde que Dios creó a Lucifer y los ángeles, no sabemos cuánto tiempo estuvo viviendo en paz y felicidad y adoración a Dios Lucifer. Pero llegó un momento en que empezó a mirarse a él y a considerar que él debía ser adorado, cuando toda la gloria y adoración la merece Dios solamente. Así que mira, puse la cita bíblica que es la base de lo que vamos a estudiar más adelante y de la apostasía omega. Pero vamos a ver más detalles y quiero explicarte un poco sobre estos detalles. Esto que voy a leer está en el libro que es el tomo uno de 5 tomos de la serie El Gran Conflicto. Es el libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Dios inspiró y le reveló a una joven, una mujer llamada Elena G. de White, y la llevó para que viera al pasado, al presente y al futuro todos los detalles del gran conflicto. Así que quiero decirte algo cuando tú leas o consideres alguna de estas citas inspiradas. Quiero que entiendas lo siguiente. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y muchos judíos consideran que esa es la ley, la Torá. Cuando Isaías habló como profeta, años después que murió Moisés, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le decía, no, tú dices otras cosas, eso no está en la ley. Isaías les dijo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Sabes qué estaba diciendo Isaías? A la ley o la Biblia que en ese tiempo tenían, que eran los 5 libros que escribió Moisés, porque él vio y escuchó, Dios le mostró, le reveló todo lo que leemos desde Génesis hasta Deuteronomio. Él fue testigo, dio un testimonio. Y entonces Isaías cuando le dice a la ley y al testimonio, el testimonio se refiere a lo que Isaías estaba hablando en ese momento y algunos otros profetas después de Moisés hasta Isaías. Quiere decir que Dios siguió hablando al pueblo. Y lo que dicen otros profetas después de los profetas que fueron primero, tiene la misma autoridad porque es Dios hablando. ¿Sí?
Entonces, cuando tú leas Patriarcas y Profetas, eh, Profetas y Reyes, Deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los siglos, por ejemplo, debes considerar eso como con la misma autoridad de lo que está escrito en la Biblia, porque es alguien que vio, pero no solamente lo que está en la Biblia, vio más detalles. Dios la puso en la escena, ¿sí? Elena de White. Y por eso tenemos el privilegio de comprender mejor todo ese conflicto para evitar caer en los errores que cayeron nuestros antepasados. Considerando eso, vamos a ver lo que dice aquí. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo, porque el Padre puso a Cristo para que todos lo honraran, ¿verdad? En el cielo. Y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. ¿Cuál fue la esencia de la apostasía en el cielo? Celos y envidia. Ahora, esto pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Celos implica que quieres algo que otra persona tiene. Eso es celos. Y la envidia es lo mismo. Deseas estar en un lugar que no te pertenece. Deseas tener algo que no es tuyo. Deseas influir como otro está influyendo, pero tú no eres esa otra persona. Sientes esa envidia, te da enojo que otra persona tenga algo más que tú, ¿sí? La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. ¿Cuál es la base de la apostasía? Ya vimos celos, envidia, pero aquí hay otro, dice, se llenó del orgullo. El orgullo, queridos amigos, es lo que más personas está destruyendo en el mundo. El querer ser algo que Dios no te ha permitido ser. El querer estar encima de otros. ¿Sí? Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios. Y por lo tanto, no produjeron gratitud alguna hacia su creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial lo amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba más dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Nota aquí, hay otra palabra clave. Se jactaba. Dice un proverbio, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Toda jactancia es mala o la jactancia es pecado, dice otra cita inspirada. ¿Qué es jactarse? Que mires algo que tú tienes y lo proclames para que otros vean que tú eres algo grande, que tú eres importante, que mereces algo. Mis queridos amigos, dice una cita inspirada, Pablo lo dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener? Que un servidor, así como todas las personas, todos los seres humanos en este planeta, somos criaturas hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que estamos, mientras tenemos vida, exactamente en la misma condición ante Dios,
seres caídos en pecado con la posibilidad de, por la fe en Cristo y aceptación de su gracia, ser limpios de pecado y tener vida eterna. Todos tenemos la misma posibilidad. Así que lo que más aborrece y desprecia a Dios, escucha bien, es el pecado de la jactancia, de la hipocresía, de creerte más que otros, de mirar a otros de forma denigrante o hablar de alguien de forma despectiva, ridiculizándolo. Y en las conferencias que yo doy en la cárcel, el centro de rehabilitación, menciono que toda persona que hace bullying o se burla o trata de humillar o ridiculizar a otro es un asesino, porque está atacando lo más valioso que Dios le conferió a un ser humano, el, el considerarse y el aceptar que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios y tiene el mismo valor que todos los demás. Así que cuando una persona hace bullying o se burla o ridiculiza al otro, ¿qué está haciendo? Lo está rebajando, está humillándolo, entre comillas, y al humillarlo, él se está levantando y jactando de que es mejor o con más autoridad o más poder o influencia o digno de incluso de alabanza que el otro. Ese es el espíritu de Satanás, escucha bien. Por eso te voy a decir algo, hay jactancia religiosa, hay jactancia em, racista, hay muchos tipos de jactancia. Te voy a dar un ejemplo. En la Alemania nazi hubo una jactancia por linaje. ¿Y sabes contra quién? Contra un pueblo que en el tiempo de Cristo tenía ese mismo pecado. No, los samaritanos ni pises ahí donde ellos están porque vas a contaminarte. ¿Verdad? Que ese tiempo de Cristo así era judíos y samaritanos. Bueno, con la Alemania nazi y Hitler empezaron a ver a los judíos como enemigos, como alguien que ni siquiera como animales deberían ser considerados y los mandaron a matar. Más de 7 millones en lo que se conoce como el Holocausto, los campos de concentración en Auschwitz y otros lugares. Un servidor y mi esposa tuvimos el privilegio de ir al museo del Holocausto ahí en Estados Unidos. Y es tan terrible, tan triste ver la ropa de las personas que mandaron matar, algunos calzados, los trenes donde los llevaron, cómo murieron algunos con cámara de gas, muchas cosas que tú dices, ¿cómo puede pensar una persona así? Bueno, se llenó del espíritu de Lucifer, de Satanás, así de sencillo, jactancia. Ahora, pasando de la Alemania nazi, paso a Estados Unidos, donde allí, como en muchos otros países, por los años 1800, principios de 1900, había racismo. Blancos denigrando y menospreciando a la raza negra. Y solamente porque no eran de la misma raza, los podían matar o tratar como esclavos. Gracias a Dios eso se quitó, pero en muchas mentes todavía tienen ese sentir, ese pensar, ¿no? Y ahora paso a lo religioso. ¿Sabes qué ocurre en la iglesia? En cualquier iglesia o denominación. Hay títulos denigrantes, ¿sí? Hay títulos que son de forma denigrante para otros. Y esos títulos son para mostrarle a otros que están en pecado, que están destituidos de la gracia de Dios. Bueno, uno de esos títulos, por ejemplo, aún con respeto, he escuchado algunos profesores católicos que dicen hermanos separados, ¿verdad? A los que no son católicos, romanos. Otras personas mencionan eh, a otros que piensan diferente que ellos, no religiosos o disidentes. Hay títulos conferidos a personas con el objetivo de, tú no eres como yo y yo estoy mejor que tú. Quiero animarte
a que tú nunca uses un título denigrante para nadie, aun cuando lo merezca. Siempre habla a todas las personas por su nombre, con respeto y como si te estés dirigiendo a alguien que es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en realidad lo es un ser humano. Y Cristo lo ama así como te ama a ti, exactamente igual, así Cristo nos ama a todos. Y si esa persona en ese instante está llena del poder de Satanás, puede suceder que se arrepienta y se entregue a Cristo y esté en el cielo. Así que debemos ver a todos con amor y con la misma dignidad que deben tener, ¿sí? Sigue diciendo aquí. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre y en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué? Se preguntaba el poderoso ángel. ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? ¿Y sabes algo? Hay casos en los que aparentemente algunas personas se dicen ser amigos o buenos amigos o mejores amigos. Y te voy a decir lo siguiente. Eso sucede y se considera así hasta que llegan algunas pruebas. Te voy a decir cuáles pruebas. Una, la prueba de la riqueza o de la pobreza. Si ese mejor amigo cae en una desgracia y te está atentando a alguien contra su vida o necesita ayuda económica, ahí se ve quién es amigo y quién no. Si esa persona cae en un hospital y necesita un donante de riñón o algo, ahí se ve quién es amigo y quién no lo es. Si esa persona, por algo que hizo, escucha bien, por causa de la verdad o la justicia, esto ocurrió, por ejemplo, con Cristo. Todos los discípulos, aunque vayamos a morir, vamos a ir contigo y Pedro también. No pasaron ni 5 horas y todos habían corrido y lo habían dejado solo. ¿Verdad que eso pasó? Bueno, pues hay muchas personas que se dicen ser amigos o amigas, pero son hipócritas. Fingen una amistad solo por conveniencia y ten mucho cuidado con ese tipo de personas porque son usadas por Satanás. Un amigo no va a ponerte condiciones para brindarte su amistad, ¿sí? Un amigo es leal. Va a estar para ayudarte, va a amarte y va a preocuparse por ti, va a corregirte cuando hagas algo malo, pase lo que pase. Ese es el sentir de Cristo, ¿sí? Un amigo jamás te va a acompañar a que cometas pecado o que tomes cosas que destruyan tu cuerpo. Yo siempre digo esto, nunca te va a invitar a una cerveza, un cigarro, una Coca-Cola, comida chatarra, un amigo. Eso no hace un amigo o amiga. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo siempre fue amigo de Lucifer, hasta que él lo traicionó y aún ahí Cristo le dolió y deseó que nunca hubiera pasado eso. Cristo siempre fue amigo de Judas, aun cuando lo estaba traicionando y le besó. Le preguntó, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabes por qué? Porque Cristo podía mirarlo a los ojos y lo amaba. Hasta el último momento amó a Judas, pero Judas le importaba más el dinero que Cristo. Y así hay personas que le importa más algo que tú le puedes dar de provecho que tú como persona, tú como amistad, tu vida eterna. Cuídate mucho de los falsos amigos, porque Lucifer empezó siendo adorador real del Padre y del Hijo, pero empezó a sentir envidia de Cristo. Un buen amigo se va a gozar en tus logros. No se va a enojar ni se va a sentir mal porque tú le sobrepases en conocimiento, en influencia, en puesto de trabajo, en dinero. Nada, se va a gozar. Eso es un buen amigo, ¿sí? Así que el principio de la apostasía en este caso tiene que ver también con desear algo que Dios no lo ha permitido, que Dios no te lo va a dar y que no es bueno que lo tengamos. En este caso, Satanás quiso tener la adoración. Otra persona que cayó en esto fue Eva.
Lo mismo que Satanás había tenido, empezó a incitarle con que Dios dijo eso, no te creas, mira, yo ya comí y vas a ser como Dios. Ahora, yo te voy a decir algo, y esto es bien importante, si está escuchando una persona, una joven casada, pero también tiene que ver que el hombre sea temeroso de Dios. Si no es así, pues no entra este consejo. Los ángeles le habían advertido a Eva que no se separara de su esposo. ¿Y sabes qué? El registro sagrado en el libro de historias de los patriarcas y profetas dice que Eva se separó y se sintió lejos de su esposo, de Adán, pero en ese momento le llegó un sentimiento, fíjate. Este sentimiento tuvo Eva cuando vio que estaba lejos de Adán. Se sintió como sola, pues sí, un poco temerosa por algo que le pueda pasar, pero luego se sintió como segura, como que no, yo puedo estar sola, no, nada malo me va a pasar, no necesito a Adán. Mucho cuidado con las Evas modernas que creen que todo lo pueden. Ese es el principio del feminismo. Dios no diseñó ni creó a Eva para que estuviera sola, ni para que Adán estuviera solo. Si Eva nunca se hubiera separado de Adán, no habría caído en pecado. Y cuando estuvo cerca del árbol, a través de la serpiente, Lucifer empezó a dar voz a los pensamientos de Eva. Pero le empezó a decir, escucha bien, qué hermosa eres, mira, tú eres muy sabia, y le empezó a halagar. Eso lo escribe Elena de White, no está en la Biblia, pero eso lo escribe porque ella vio cómo fue la primera caída del hombre, el pecado. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos casos hay de matrimonios en los que el esposo llega cansado del trabajo, come, habla con la esposa un poco, pero años que no le lleva flores, en la casa ni se perfuma el esposo, no le da masajes en el cuello, en la espalda cuando se siente cansada la esposa, no agendan algún tiempo de ir a recreación sana? Y en el trabajo o en la calle donde va de compras la esposa, a alguien que es bien amable le empieza a hablar muy educado, cortés, caballero, y empieza a tratarla con bondad. ¿Sabes qué va a pasar? Pues naturalmente esos sentimientos de una de mujer que no se siente amada, alguien la empieza a tratar con amor, ¿qué va a pasar? Empieza a sentir algo por esa persona. Miles de divorcios nunca debieron ocurrir si el hombre hubiera cumplido bien su deber. Eva estuvo separada de Adán, pero Adán no estuvo vigilando y atento de que su Eva no se le fuera tan lejos. Así que gran advertencia, esposo y esposa. Mucho cuidado con lo que Dios te ha dado, la responsabilidad que tienes, ¿sí? Muchos divorcios tienen que ver, sí, a veces por infidelidad, pero la infidelidad no empezó en un escrito allí en Facebook, en WhatsApp o una llamada telefónica con alguien. La infidelidad empezó desde que en el hogar no se suplieron todas las necesidades que tenía que tener la esposa o el esposo, las necesidades afectivas. Y Eva pues pensó, bueno, es verdad, ya está comiendo la serpiente y si yo como y voy a ser igual que Dios. Lo mismo, Eva quiso tener un puesto diferente del que Dios le había asignado. No se contentó con lo que tenía. Querer ser como Dios. Querer estar en un puesto, una zona, un lugar más de lo que Dios te ha permitido. Miren, en el siguiente caso que voy a mencionar es del pueblo de Israel. Dios los liberó de la esclavitud. Eran libres. Solamente tenían que obedecer a Dios en todo lo que les dijera. Y su líder estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios. Al respecto, dice aquí, durante este periodo de espera, 40 días, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios,
y hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido escudados contra la tentación. Otra clave de toda persona que empieza a caer en apostasía en la iglesia adventista es que no dedica mucho tiempo para meditar en la ley de Dios, preparar su corazón para estar en armonía con la voluntad de Dios. Tiempo para juegos, para diversiones, para ver películas, cualquier otra cosa, pero no dedica tiempo para eso, es terreno seguro de que Satanás va a sembrar las semillas de apostasía. Sigue diciendo, pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Otra clave de la apostasía, impaciencia. ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios que va a ser victorioso contra la bestia y su imagen en Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos. Sigue diciendo, les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir a Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. Pregunta, cuando ocurre una apostasía, ¿es la minoría o la mayoría que empieza a hacer lo malo? Ahí está escrito, siempre es la mayoría, tristemente. Y se conoce como la multitud mixta. ¿Sabes por qué es mixto? Porque pudieron ser esclavos hebreos que se empezaron a juntar con egipcias o egipcios con esclavas, ¿sí? O bien, mismos egipcios que salieron junto con ellos, pero que no amaban a Dios. A eso se refiere la multitud mixta. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de sus senos salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Patriarcas y Profetas, página 288. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. ¿Qué es lo que Dios necesita en tiempos de apostasía? Hombres así. Firmeza, decisión, ánimo imperturbable y que considere el honor de Dios más que su propia vida. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Pregunta, ¿la apostasía mega va a ser por la mayoría del pueblo adventista o por la minoría? Ahí está escrito, yo no lo digo. Tristemente va a ser la mayoría. Unos pocos, dice, que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados, maltratados y en la confusión y el alboroto perdieron la vida. Patriarcas y Profetas, página 289. ¿Te imaginas? El pueblo que había visto las 10 plagas de Egipto, el pueblo que había visto y estaba viendo la nube que los protegía del día, le quitaba, que les tapaba el sol, y de noche era fuego. Habían visto que el mar se abrió en dos. Dios les estaba dando ya maná, comida en el desierto. Habían visto cómo Dios hizo un milagro de que saliera agua de la roca. Es decir, todos esos milagros y a pesar de ello, se volvieron a la idolatría. Esto tiene que ver con un corazón insatisfecho con Dios, queridos amigos. Quiero que entiendas en este mensaje, y con esto concluyo,
Y la base de la apostasía es la insatisfacción con la voluntad de Dios, sea cual sea. Dios dice algo, no me gusta. Mejor prefiero esto. Por eso cuando yo doy temas, escucha bien, y presento toda la verdad, si es la verdad sobre el vestir, sobre la alimentación, sobre la música, sobre la reverencia en la casa de Dios, no, qué extremista, no, eso aquí no lo prediques. ¿Me ha pasado? Pastores adventistas que se enojan porque yo doy estos mensajes y que espanto a la gente. En lugar de levantar la norma de piedad y santidad que Dios quiere que tengamos, muchos líderes como Aarón se unen al pueblo para permitir que el mundo entre a la iglesia y esté mezclado las cosas de Dios con el mundo. Ay de todos aquellos que sean parte de la apostasía. Querido amigo, querida amiga, tú estás escuchando esto, viendo este mensaje. Dios te está llamando para que seas parte de su pueblo que se opone a la apostasía de la mayoría. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje que nos das con amor y con claridad. Necesitamos entender más de tu santa voluntad, pero sobre todo conocer y amar a Cristo sobre todas las cosas y estar siempre agradecidos, como dice Pablo, dando gracias a Dios por todo en la situación que nos encontremos y alabándote, Señor, y pidiendo que nos guíes a hacer tu voluntad, que no seamos como la mayoría, esa multitud mixta, que solamente tenían paciencia, que no tengamos ese sentir de descontento de Satanás. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús y que tú nos uses como instrumentos de santidad en tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Estos son temas importantes para nosotros y que muchas veces hace tiempo yo no había escuchado ni siquiera ese nombre y pues es muy interesante, la verdad. Eh, la verdad están pasando cosas en la iglesia y parece que como si lo hubieran dicho ayer, ¿no? Y gracias a usted por dejarse usar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si hay alguien que tiene una pregunta o una duda, ¿usted tiene tiempo para contestar, pastor? Si Sí, hubiera tengo. alguna pregunta. No sé si hay algún hermano que tiene alguna duda o alguna pregunta. Voy a mirar por aquí a ver si hay alguna pregunta. De momento, no, y creo que todo quedó claro. No sé, hermano. El pastor ha dejado aquí el PDF, ¿no? ¿Eso es lo que está dejando? Sí, Ujú. así es. Gracias, pastor, porque siempre nos deja pues un regalito y pues yo no los tengo todos porque hubieron días que no estuve, pero bueno, ya se los iré pidiendo. Está muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues pastor, muchas gracias por estar aquí. En el Facebook, ¿usted ve alguna pregunta, Mabe? Déjeme Es que no revisar. tengo aquí abierto. Am, parece que no. Parece que no hay preguntas. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces terminamos con una oración, pastor. Usted sí puede terminar con una oración y le damos gracias primeramente a Dios y a usted que se deja usar y traernos estos temas porque son de investigar. Entonces, con todo lo que los libros que usted nos ha citado para que los leamos, eh, vamos a hacer nuestra parte también a leer. Así que adelante, pastor. Dios les bendiga a todos y después, espérate, aquí hay a Juan Carlos, por favor, la última explicación donde dice sobre la insatisfacción personal, pastor. Eh, sí, miren, lo que yo mencioné allí es que debemos agradecer a Dios y estar felices en la condición que Dios nos permite estar. Alguien dirá, pero ¿cómo voy a estar feliz si yo nací inválido? Si yo no puedo ver, si yo crecí en un hogar donde me golpeaban mis padres. Mira, no.
no hay que pretender saber todas las respuestas en primer lugar. Lo que sí debemos considerar es que aún en la situación más difícil, Dios tiene un propósito porque nos ama, ¿sí? Y en eso debemos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida aquí donde vivo y así como vivo? Guíame, muéstrame. Desde luego que Dios requiere la excelencia en todo lo que hagamos. Si yo nací pobre, Dios no quiere que esté pobre toda la vida. Si yo nací ignorante, tampoco quiere que sea ignorante. Eso depende de cómo yo me aferre a Dios y aplique el tiempo para crecer mental, física, espiritualmente, emocionalmente. ¿Sí me entiende? En este sentido, debemos agradecer a Dios el lugar que tenemos. Por ejemplo, hay otra insatisfacción en la iglesia si a alguien no le dan cargo de director de algo, de escuela sabática, de jóvenes, etcétera. No debes sentirte mal si un amigo lo pusieron de anciano de iglesia. Apóyalo, ¿sí? En su momento, Dios, si es, lo ve conveniente, a ti te va a poner en un lugar importante o en una situación más de mejor condición. Pero debemos estar satisfechos y agradecidos si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto es José cuando estuvo esclavo, que lo vendieron sus amigos, imagínate. Y después preso. Bueno, antes de estar preso, estuvo de esclavo, luego lo pasaron a mayordomo del general Potifar. Y aunque estaba ya casi, no como esclavo, vivía casi como hijo, lo quería Potifar tanto, volvió otra vez a la cárcel. Pero José estaba tranquilo, tenía paz, mantuvo la paz. Eso es lo que me refiero, estar satisfecho en la condición que Dios nos permita, por causa de la verdad y por causa de las condiciones que Dios nos permite estar en ese tiempo. Hay un propósito detrás siempre. A eso me refiero. Lucifer no estuvo satisfecho, quiso ser todavía igual que Cristo o que Dios, aunque era el mayor prácticamente de todos los ángeles, ¿sí? Así que no hay límites para ese sentir. Si alguien dice, no, pues es que no tengo dinero, gana, no sé, $4,000 al mes y empieza a ganar $500,000 al mes, eso no se va a parar con esa cantidad. Si tiene un terreno de media hectárea y empieza a tener recursos de comprar, va a querer 10, 20, 100. Nunca se va a parar eso. Lo que debemos hacer es ponerlo todo en el altar y decir, Señor, esto es tuyo. Dime cómo lo administro. Y no considerar nuestro nada, ni siquiera nuestro propio cuerpo. A eso es a lo que me refiero. Es correcto, hermana Marbalam. No es lo mismo ser conformista que estar satisfecho y agradecido a Dios con la condición en la que nos permite vivir en ese momento. Gracias, pastor, por la explicación. Gracias. No sé, si hay alguna pregunta más. A ver, a ver. No. Bueno, ya están contestadas las preguntas. Dios me los bendiga, pastor. Gracias a todos por estar aquí. Cada lunes lo hemos extrañado, aunque no estaba yo antes, pero también lo extrañamos. Igualmente, hermana, gracias. Dios les bendiga. Gracias por dejarse usar y también a nuestros hermanos que también se conectan y que comparten todos estos temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Así que mantengámonos firmes, como dice Efesios 3:17, si no estoy mal, dice que arraigados y cimentados en la palabra de Dios. ¿Se quiere comentar algo, pastor? Y aprovecho para invitar a quienes vivan allí. Un servidor estará dando una campaña de evangelismo del 12 al 18 de abril en Santa Bárbara, Honduras. Voy a ver si puedo transmitirlo, pero en caso que no, si alguien está por allí cerca, será un placer. Voy a hablar sobre Cristo en su santuario. Especialmente voy a hablar estos detalles de verdad presente, así que será un placer saludarlos en persona quienes vivan cerca de ahí. Pastor, pero tiene que hacer un poquito de esfuerzo y que alguien lo grabe para tener todos esos temas. Vamos a hacer lo posible, sí, primero Dios. Bueno, pues nada, pastor, muchas gracias. Y a los hermanos que vayan a estar por aquí en Honduras, pues ahí les queda esta inquietud. Es en Honduras, ¿cierto? Sí, Santa Bárbara, Honduras. Pues ahí les queda la inquietud. Así que, hermanos, yo no estoy cerca, pero si estuviera cerca, pues iría. Bueno, pastor, bendiciones y bendiciones para todos. Quedamos despedidos con el himno tema. Así que adelante, pastor. Gracias y no terminamos con una oración.
Bendiciones. ¿Cuándo viene a Venezuela? Dice. ¿Cuándo viene a España, pastor? O a Hermano Juan Italia. Carlos y también hermana Vanessa, con muchísimo gusto cuando tengamos una invitación formal. ¿Qué me refiero con una invitación formal? Si es, no tiene que ser de una iglesia incluso, puede ser de un grupo de familias o personas para hacer evangelismo, obviamente, temas de salud, de profecía, de doctrina que me contacten a mi WhatsApp, me digan de qué fecha a tal fecha y ya vemos detalles de viajes, de estancia, de actividades. Ahí lo hablamos en mi privado. Por ahora no he tenido ninguna invitación a Venezuela formal, pero cuando lo tengan, con mucho gusto ahí hablamos. Bueno, pastor, muchas gracias. Adelante. Pastor, si nos puede terminar con una oración, si Claro sería que sí, vamos a amable. orar. Gracias a Dios. Padre eterno, gracias por permitirnos este espacio para compartir tu palabra con hijos tuyos de todo el mundo, que también el Espíritu Santo está llamando a una consagración plena con Cristo. Señor, gracias porque tú lo sabes todo y lo puedes todo. Confiamos en tu poder para que nos limpies de toda maldad, nos des esa santidad sin la cual nadie verá al Señor y mientras viene Cristo, poder ser personas, instrumentos en tus manos para guiar a otros a esa pureza de vida, a esa limpieza de corazón que Cristo quiere poner en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Adelante, hermana Mabe. Quedamos despedidos y nos vemos la próxima semana.